Bienvenidos a Mercados del Sector, el resumen informativo agropecuario más importante de la semana. Han ocurrido muchas cosas que vamos a ir desarrollando desde el punto de vista productivo, comercial y hasta político en este encuentro que renovamos semana a semana. Encuentro que empieza con estos títulos. Esta semana el mercado de Liniers con una oferta muy acotada de apenas 20.800 cabezas, donde se recuperó el viernes con poco más de 9.000 los ofrecimientos. La plaza estuvo sostenida con valores máximos corrientes que ya están consolidados para consumo tanto en machos como en hembras por los 205, 207 hasta 210 pesos si son especiales de feedlot. Para la invernada, una plaza sostenida que para los renglones más livianos, particularmente de machos, presentó mejoras muy leves, de un 1% apenas, pero ya el ternero de 180 a 200 kilos se ubica en un promedio de 220 pesos. En porcinos, nueva semana, tercera semana consecutiva de incremento de precios. Aparece esta suba en tono con lo que está ocurriendo con el mercado del vacuno, que termina arrastrando, como de costumbre históricamente sucede, el negocio del cerdo. En un ratito vamos a ampliar toda esta información. Muy pronto se realizará en Buenos Aires la 8ª edición del Sur al Mundo. Un simposio que tiene trayectoria, que tiene calidad, estará integrado por especialistas de primer nivel. ¿Y cuál es la contribución? Lo vamos a desarrollar. Se conocieron datos oficiales esta semana de las exportaciones de marzo, 73.500 toneladas. La gran aspiradora mundial sigue siendo China, que se queda con el 75% del negocio de la exportación argentina. Y el gran drama, por llamarlo de alguna manera para la industria exportadora, es por estas horas la falta de oferta de materia prima, de hacienda en pie. En un rato también vamos a estar ampliando toda esta información. Hoy vamos a hablar del mercado de granos en su última semana de abril, con lo sucedido, los motivos de una baja generalizada de los commodities, mercado climático y perspectivas de lo que va a ser la siembra de fina y la finalización de la cosecha gruesa en Argentina. Ampliaremos en instantes. Allí estaba el desarrollo de los títulos más importantes que iremos también compartiendo con ustedes en profundidad desde el análisis y la información dura en este encuentro semanal de mercados del sector. El negocio de la invernada sigue fluyendo, una oferta importante, como ocurre habitualmente en esta época del año, con muchos remates televisados y físicos también, que están dando cuenta, a la par de lo que pasa con el tipo de cambio, una leve evolución desde el punto de vista comercial. Analiza el negocio de la reposición en la Argentina ganadera como de costumbre, Julio Butet. Esta semana el negocio de invernada se caracterizó por supuesto, mantenerse en principio sostenido con respecto al periodo anterior, pero algunas leves mejoras hubo para el macho liviano y para algunos renglones de hembras. Las más livianitas y algún renglón intermedio que ahora les voy a comentar a continuación. Pero bien típico de la zona que para el macho liviano mejoras de entre un 1 y un 2%, no es tanto, pero definitivamente queda consolidado el ternero de 180 a 200 kilos en un promedio de 220 pesos con 30, 45, 30 y 60 días. También para lo más liviano, según la localidad y la oferta, es siempre por animales muy livianitos, ¿no? Pero se pasan holgadamente los 250 pesos. Estamos hablando de terneros de 120, 130 kilos, que al bulto siguen siendo un valor razonable de compra, sobre todo para el que hace novillo. Pero bueno, por ahí más o menos están los valores. Les voy a ir comentando ya las placas y viendo renglón por renglón cuáles fueron las modificaciones. Para el macho de hasta 160 kilos, tenemos precio promedio de 240 kilos, de 240 pesos, con una muy leve mejora contra la semana pasada, de 160 a 180 a 228, de 180 a 200 a 220, sin cambios, de 200 a 230 en 210, de 230 a 260 a 200, de 260 a 300, 185 pesos y de más de 300 kilos, 170. Para las hembras más livianitas, promedio de 225 hasta 150 kilos, de 150 a 190 a 208, recorta solo 2 pesos, de 190 a 210, 200, de 210 a 250 a 195, de 250 a 290 a 180,
de más de 290 kilos, 165 sin cambios. Y para los vientres, la vaquillona se mantiene por los 80.000, la vaca nueva preñada por los 83, las vacas usadas preñadas y medio uso 62.000, esta semana influenciada por la venta de algunos lotes un poco más faltones, la vaca nueva con cría lo que pisa 47.000 pesos con una leve mejora, y la vaca usada y medio uso con cría lo que pisa 40.000 pesos. Julio Boutet y el análisis de todo lo que está ocurriendo por estas horas con el mercado de la reposición. Pasamos al sector porcino. Tercera jornada consecutiva, en realidad tercera semana consecutiva de mejora para los precios del capón. El máximo está entre 126 y 127 pesos el kilo. Hay mucha atracción, está claro que el mercado interno es el principal cliente, pero el 5% de la producción destinada a la exportación, que este año viene creciendo a un ritmo realmente sorprendente, empuja también la dinámica comercial a estos valores máximos. Ponemos en pantalla lo que está pasando con el capón sin tipificar en materia de precios promedios. 104 pesos con 80 el kilo. El tipificado promedio 120. Y reiteramos lo que decíamos recién, el máximo se disputa entre 126 y 127 pesos. Se vendieron 76.775 cabezas, en chanchas 72 pesos con 15, una leve tendencia negativa en este aspecto, con 1.427 cabezas vendidas. Y del sector porcinos, para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los datos, los temas más importantes que revela Antonio Monteagudo semana a semana desde el punto de vista de la información sanitaria. El 26 de mayo próximo se realizará la 8ª edición del Simposio del Sur al Mundo, un emprendimiento creado por el ingeniero agrónomo Fernando Vilela, que cuenta con la participación de distinguidos especialistas, expositores de primer nivel de todo el planeta. Y como en 2020, por efecto de la pandemia, la configuración será virtual. Y me apresuro a adelantarle que este seminario, este simposio, es abierto y gratuito. Desde luego, un aporte a la sociedad, a la comunidad, pero con un objetivo: promover la acción mancomunada, con un criterio estratégico, articulación público-privada, un desafío y un aporte. Hablábamos en estas horas con el ingeniero Fernando Vilela, director de la Cátedra de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, acerca de los datos duros de la realidad. Las Naciones Unidas informan que existen en el planeta 820 millones de personas que no reciben alimentos todos los días. Simultáneamente hay desperdicio de alimentos. Realmente algo que sorprende, que mortifica al ser humano y nos convoca a pensar de qué manera debemos todos contribuir precisamente a satisfacer esa demanda, a mitigar esa necesidad y al mismo tiempo a trabajar con criterio inteligente, con la aplicación, insistimos, del buen conocimiento. Y allí están entonces proponiendo esta alternativa, en consonancia con otras cumbres internacionales que se están realizando. Una de ellas en Nueva York, sobre clima y ambiente, otra de biodiversidad en China y una tercera que también está vinculada con clima y ambiente en Escocia, en Glasgow. Aquí en la Argentina, insistimos, será el 26 de mayo. El objetivo: los alimentos, la producción de agroalimentos seguros y confiables, que también involucra, desde luego, la interdisciplina, como decimos, y estará abarcando todo lo que tiene que ver con las políticas sanitarias. Una salud
Estará puesto de relieve aquí también ese concepto y por supuesto los especialistas se abocarán a desarrollarlo. Inscripción ya y por supuesto participación libre y gratuita. Un aporte desde la Argentina para el país y el mundo. Allí estaba el gran Antonio Monteagudo analizando el tema sanitario de la semana en mercados del sector. Pasamos a la información de Liniers, que tuvo una oferta moderada, complicada en los primeros días, producto de las consecuencias que dejó las lluvias del último fin de semana desde el punto de vista logístico. Poco volumen en los primeros días, tensión de precios, la vaca pudo recuperar parte de lo que había resignado en el periodo anterior y además mucha fricción por la hacienda de consumo especial, la que no abunda ni en Liniers ni en el directo, ni que hablar de aquellos conjuntos que están cerquita de los pesos límites de faena. Allí la firmeza produjo nominalmente techos comerciales que preocuparon a la Secretaría de Comercio, que tras un llamado el martes por la tarde había deslistado a Coto, que después terminó desmintiendo esto. Pero esta fue la realidad. Llamó la Secretaría de Comercio, tanto a Coto como al mercado, para que no opere esta empresa el miércoles. Reitero, apareció un comunicado del supermercado que tiene más intereses que el de la carne, porque la noticia generó tanto revuelo, generó tanta repercusión, trascendiendo inclusive los intereses del sector agroindustrial, que hizo que los funcionarios de la Secretaría de Comercio volvieran sobre sus pasos en materia de decisiones políticas para permitir que Coto vuelva a operar casi con normalidad, diríamos. Esto pasó más allá de las desmentidas, no son rumores, no fueron trascendidos, fue una información. Lo que podemos decir desde aquí, desde Mercados del Sector, sobre todo a los funcionarios de comercio, que no es por ahí. Que para atacar la inflación, en cualquier aspecto, hay que atacar las causas y no la consecuencia. No alcanza con parar la fiebre, hay que ir a la raíz de la infección. Julio Boutet ahora resume lo que pasó esta semana en el mercado porteño, semana muy convulsionada como podemos escuchar. Esta semana el mercado de Liniers con poco más de 20.000 cabezas, 20.800 para ser un poquito más precisos. La plaza resultó sostenida después de las ruedas de martes y miércoles, donde habíamos visto algunos precios destacados para consumo, tanto en machos como en hembras. En el cierre, hoy viernes, no se alcanzaron esas marcas, pero sí quedaron máximos corrientes de 205 y 210 pesos para machos y hembras respectivamente, especiales livianos de feedlot, pero bueno, valores destacados para ser máximos corrientes en esas categorías. El novillo sí perdió algo de terreno, entre 2, 3 y hasta 5 pesos con respecto al miércoles, ahí faltó un poquito de calidad, y para la vaca algunas modificaciones en lo que es la conserva buena y manufactura, que también perdió algo de terreno, pero después de la fuerte recuperación de los días martes y miércoles contra la semana pasada, cuando después de los anuncios del gobierno con respecto a restricciones para operar de algunos matarifes y abastecedores que hace Macachira, se había derrumbado muy fuerte de los 100 a los 75 pesos la conserva inferior, que hoy se encuentra ya de vuelta por los 95. Con respecto al consumo, tenemos que decir que está faltando hacienda, que es muy difícil conseguirla, y por eso esto que estamos viendo, que es oferta reducida en el mercado de Liniers, es también un reflejo de lo que está pasándole a la mayoría de los operadores del mercado, que compra afuera y se completa con las operaciones que realiza dentro del recinto de mataderos. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Esta semana particularmente no fue buena de ventas, estamos a fin de mes, y eso por supuesto se ve reflejado en el mercado también. La selectividad sigue por los lotes regulares a buenos, ahí no hay grandes cambios, lo regular por los 160, 170 hasta 180 en machos, y desde 150 en hembras hasta 170, estamos hablando de novillitos y vaquillonas respectivamente para los lotes regulares y más faltones, pero el consumo especial sigue dando que hablar, consolidado por encima de los 200 pesos. Gracias, Julio, muy amable. Nos metemos en el negocio de la exportación. Se conocieron datos oficiales esta semana de lo que exportó Argentina en marzo. Hablamos de carne vacuna, 73.500 toneladas.
13% más de lo que había exportado en febrero, 17% más de lo que exportó en el mismo mes del año pasado. Este es un dato sorprendente y gratificante para la actividad. Tenemos que decir que China sigue impulsando el negocio, quedándose casi con el 75% de las compras de nuestra carne vacuna. Tenemos que hablar también de la dificultad que hoy por hoy tiene la industria para conseguir hacienda para la exportación. Hay mucha tensión porque no aparece la vaca tipo Unión Europea, es muy difícil conseguirla, por eso la industria la tiene que pagar más. Lo mismo con el novillo, que volvió a subir con respecto a los datos que nosotros reflejábamos en pantalla a esta altura de la semana pasada. Y sobre todo el novillo mestizo especial, liviano, doble propósito, liviano hablo de 440, 450 kilos, que es un doble propósito y que por supuesto vuelve a poner un techo nominal para el desarrollo operativo. Recordando que la industria, como en Paraguay, como en Brasil, como en Uruguay, está pagando en dólares un 50% más de lo que pagaba hace 12 meses atrás. Ponemos en pantalla datos del valor de la carne en gancho para la exportación. Empezamos por el novillo mestizo, de 450 a 480 kilos, 335 carne en gancho con 30 días, 332 con 21 y 330 con 15, mestizo de 480 a 520, 330 y 328, mestizo de 520 a 570 kilos, 326 con 30 días, 324 con 21, 322 con 15 días y más de 570 kilos, 320 pesos kilo de carne en gancho. Cuartino, de 450 a 480, 332, 330 con 21 y 330 con 15 días. Cuartinos, de 480 a 520, 330, 328 con 21 días, 326 pesos con 15 días de plazo para el pago. Cuartinos de 520 a 570, 325, 322 con 21 días y 320 pesos el kilo de carne en gancho con 15 días de plazo para el pago. El cuartino con más de 570, 320. Cruzas de 450 a 480, 320, 318, 316. De 480 a 520, 316. De 520 a 570, 315 y con más de 570 kilos también 315 pesos kilo de carne en gancho. Vaca tipo Unión Europea, 280, 285 pesos. Y ahora recuperamos, y es un placer, todo el resumen informativo de los mercados de granos. Como de costumbre, Federico Colombo analiza un mercado también convulsionado, también tensionado por una demanda internacional que sin dudas está buscando con mucha preocupación y sobre todo pensando en un futuro incierto en base a la problemática instalada desde el punto de vista de la siembra en Estados Unidos y de la campaña del maíz de la safriña para el Brasil. Analiza este estado de situación Federico Colombo. Bien, buenas noches a todos. Comentarles cómo anduvo el mercado de granos en este final de abril. En el mercado comercial granario, la verdad que hemos tenido una semana no muy buena, con algunos retrocesos, después de haber tenido un rally alcista muy importante de 10 jornadas consecutivas que llevaron los precios muy para arriba. El principal motivo es el mercado climático en Estados Unidos en estado puro. Ellos están intentando iniciar la siembra gruesa y un clima seco hacía llenar de incertidumbre al mercado en función de si se iba a poder lograr el área planeada, que recordemos que estaba pronosticado un aumento de área de soja en detrimento del maíz. Eso hizo que a mediados de abril las cotizaciones se fueron muy para arriba y esta semana, en la finalización del mes, algunos anuncios de lluvia y clima favorable hacían pensar que ellos iban a poder avanzar con mayor rapidez y fluidez en el tema de la siembra y eso deprimió un poco los mercados. Por el otro lado, la incertidumbre en Argentina con el tema de algunos
rumores que empezaron a circular sobre retenciones hicieron que el mercado también se viera afectado, y en este sentido es importante destacar que las retenciones no se podrían aumentar en soja, sí pueden aumentarse en trigo y en maíz si vamos a lo que es la ley, que el 3% que se votó en diciembre de 2019 ya fue ejecutado para la soja y no para el trigo y para el maíz. Esto para brindar tranquilidad y seguir manteniendo esto en un plano de rumor y de especulación. No hubo ningún comunicado oficial que hablara al respecto, así que eso me parece que es importante tenerlo claro para no angustiarse. Porque todos estos rumores generan distorsiones en el mercado por gente que apura ventas y realmente a veces termina siendo perjudicial en el precio. Por el lado argentino, bueno, clima favorable que también deprimió un poco los precios porque veníamos de una cosecha bastante cortada por las constantes precipitaciones, muy bienvenida para aquellos que están pensando ya en el tema fina, trigo y cebada. Ahí me quiero meter un poco porque, bueno, el tema de estos rumores acerca del trigo hicieron también mover un poco el mercado de cebada cervecera, que venía un poco deprimido y que siempre es un competidor en muy menor volumen de lo que es la intención de sembrada de trigo, y están habiendo negocios de cebada cervecera por convenio que realmente son muy atractivos si se los toma desde el punto de vista de las bonificaciones y de la fecha de cosecha que anticipa la soja de segunda bastante, y eso es lo que está dando una muy buena relación. Así que veremos cómo empieza mayo, ampliaremos la semana que viene si Dios quiere, y les deseo a todos una muy buena semana. Amigos, esto fue Mercados del Sector. Nos reencontramos con ustedes, si Dios quiere, la próxima semana.